buenas, hoy estamos con el señor José Joaquín Ortiz, que le vamos a realizar unas preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial del 1940. Bueno, yo quería saber cómo fue su experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aun cuando yo estaba muy pequeño en esa época, eh, pero según contaban las personas ya de edad, pues fue una época sumamente difícil, que trajo muchos perjuicios para la economía de los países. Y por lo tanto, pues fue un perjuicio, dijéramos, para la economía. Y al no haber una buena economía, pues los habitantes de cada país empezaron a sufrir necesidades en alimentación, no en estudios, porque de todas maneras eh, siguieron estudiando, pero entonces sí hubo fallas en la economía, por lo tanto esto produjo grandes agravios a las personas, sobre todo a las personas humildes, porque la gente pudiente, los adinerados, pues a ellos no sufren en ningún momento porque tienen su dinero suficiente para sostenerse. Don Joaquín, ¿usted sabe si sus padres tuvieron conocimiento sobre la Segunda Guerra Mundial? Claro que sí, porque la Segunda Guerra Mundial, eh, parece que el evento de este acontecimiento fue en la década de los 30 hacia adelante, o sea, de 1930 hacia adelante. Y pues en ese entonces, en ese entonces, pues la repercusión de la guerra mundial pues fue a nivel, como la misma palabra dice, a nivel mundial. Trajo grandes consecuencias en la economía de los países. Y además los países parece que les tocó que apartar cierto dinero para poder sufragar los gastos de Alemania, que fue donde se inició la Tercera Guerra Mundial. El protagonista en la Tercera Guerra Mundial fue el señor Hitler, que parece que era de origen campesino muy humilde, pero lo reclutaron para el ejército y él tenía una inteligencia sobresaliente. Entonces se fue formando hasta el momento en que fue tomando un liderato de las tropas, ¿sí? Y hasta que llegó a ser el jefe de las tropas alemanas. Yo quería saber si usted tenía conocimiento de por qué ejecutaban las personas. Bueno, según la historia, el señor Hitler eh, quería purificar la raza humana. Eh, Quería que fuera perfecta. Esto en razón al pensamiento de él que no podían existir personas enfermas ni personas discapacitadas de ninguna manera, y por eso los mandaba a fusilar. ¿Usted tiene conocimiento de cómo terminó la Segunda Guerra Mundial?
la Segunda Guerra Mundial terminó en razón a que Alemania ya no tuvo los fondos suficientes para mantener el ejército con tanta expansión como lo tuvo. Y entonces fue disminuyendo la actividad militar, y al reducirse la actividad militar, pues fue decayendo también la idea de Hitler para purificar la raza humana. ¿Y en qué afectó la Segunda Guerra Mundial a Colombia? Bueno, en la época de la Segunda Guerra Mundial, Colombia fue perdiendo su economía, y en razón de eso, al haber perdido la economía, y en ese entonces estaba el proyecto del Canal de Panamá, pero al no tener fondos para seguir con el proyecto del Canal de Panamá, pues parece que el Canal de Panamá, con sus tierras, fue vendida en 25 millones de dólares. Y entonces llegó el momento también de que Colombia, al perder el capital, la economía nacional, entonces empezó a haber una revuelta social. Y quedaron tan amañados que aún en esta época hay un movimiento social muy extenso. Quiero saber por qué existe oro enterrado en Colombia. Bueno, en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues todos los países fueron perdiendo su economía. Entonces, en esa época, el presidente de Colombia decretó el oro como contrabando para poderlo decomisar, ¿sí?, sin cometer ningún atropello contra el pueblo. Entonces, la gente enterró su oro, ¿sí?, para no entregarlo al Estado colombiano. Y hubo gente pues, que se fue muriendo la gente y el oro quedó enterrado. Esas son las famosas huacas que llaman. Un placer hablar con usted y que me aclarara las dudas sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para mí, pues fue de mucha satisfacción de haber recordado los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, porque de esa manera recuerdo a mi señor padre, que era quien había vivido en esa época, y nos deleitaba él con sus conversaciones y esa cuestión. Y de esa manera, pues se la transmito a usted para que al correr de los años usted tenga un poco de conocimiento sobre la materia y también se la pueda enseñar a sus hijos y a sus amistades, a sus compañeros de estudio.